En el Diario Oficial de la Federación, de 23 de mayo de 2014, se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, que sustituyó al Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, COFIPE, y entre las disposiciones de la nueva ley se encuentra el artículo 28.2, incisos A y B, que en lo conducente establecen: para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales de representación proporcional se realizarán conforme a lo siguiente. A. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el 3% de la votación válida emitida, se le asignarán una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido. Y B. Realizar la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en las leyes locales. En contra de la anterior disposición, diversos partidos políticos promovieron las acciones de inconstitucionalidad 22, 2014, 26, 28 y 30, que quedaron acumuladas a la primera de las mencionadas, mismas que en su oportunidad fueron turnadas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que en su oportunidad resolvió, según noticia publicada en los medios el día 10 de los corrientes, declarando inconstitucional el precepto antes transcrito. Como puede verse, el precepto antes transcrito autorizaba que al partido político favorecido en una elección con el 3% de la votación válida emitida se le asignara una curul en la Cámara local por el principio de representación proporcional, sin perjuicio de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido. Pero al respecto, la Suprema Corte consideró que esa asignación no es válida constitucionalmente, pues se traduce en una invasión a la soberanía de las entidades federativas por parte del Congreso Federal, cuando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no autoriza al propio Congreso para establecer el mencionado mecanismo de asignación. Ciertamente, en el antes transcrito artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se trataba de reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contienden en un Estado de la Unión, y por ello se consideró el 3% de la votación válida emitida. Sin embargo, la Suprema Corte consideró que la Constitución Federal estableció la fórmula del 3% del total de la votación válida emitida únicamente para el efecto de que los partidos políticos conserven su registro y no para obtener una diputación de representación proporcional. De manera que, como puede apreciarse, la Suprema Corte interpretó con toda claridad el artículo 41, base 1, cuarto párrafo, según fue adicionado por decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, que dispone: los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Por tanto, la Suprema Corte dejó muy claro que la fórmula actual del 3% para conservar su registro por parte de un partido político no tiene aplicación en la asignación de diputados locales de representación proporcional, ni es competencia determinarlo por parte del Congreso de la Unión. De manera que, como puede verse, con los criterios que paulatinamente finque el Alto Tribunal de la República, se irán definiendo la constitucionalidad y los alcances de los nuevos preceptos de la reforma política electoral y, por tanto, su aplicabilidad en el ejercicio de la democracia.